El día de hoy tocaremos sobre los conceptos claves para el desarrollo del perfil de egreso eh, dentro del currículo nacional, en especial dando énfasis lo que es en el área de educación física. El propósito del día de hoy es analizar y comprender los elementos pedagógicos del área de educación física que contribuyen al desarrollo del perfil de egreso como visión del currículo nacional. En el currículo nacional tenemos que conocer los 4 elementos o definiciones claves que sustentan el perfil del egreso. ¿Qué es una competencia? ¿Qué son capacidades? ¿Qué entendemos por desempeño? Y los estándares de aprendizaje. Seguramente ya ustedes han hecho la revisión del currículo nacional, pero el día de hoy vamos a profundizar exclusivamente en lo que es el área de educación física. Una de las definiciones claves es, ¿qué son las competencias? Sabemos muy bien que las competencias son las facultades que tiene cada persona de combinar un conjunto de capacidades, ¿no?, a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente, con un sentido ético. Entonces, una competencia es la resolución de un determinado problema utilizando todas sus capacidades de una forma eficaz y eficiente, ¿no? Entonces, esa es la competencia en el currículo nacional. Sabemos muy bien, en el currículo nacional tenemos 31 competencias. Justamente esas 31 competencias, dentro de ellos 3 competencias corresponden al área de educación física. Podemos observar, la primera competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. Luego la segunda competencia, que es asume una vida saludable. Y la tercera, interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. La competencia 1, que corresponde, se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. Esta competencia, colegas, va a comprender, ¿no?, y tomar una conciencia de sí mismo en interacción con el espacio y las personas del entorno, lo que contribuye a construir su identidad y autoestima del estudiante. Interioriza y organiza sus movimientos eficazmente según sus posibilidades. En la práctica de diferentes actividades, por ejemplo, como el juego, el deporte y aquellos que desarrollan en la vida cotidiana. Asimismo, es capaz de expresar y comunicar a través de su cuerpo ideas, emociones y sentimientos con gestos, posturas, tono muscular, entre otros. Esta competencia, colegas, va a permitir desarrollar justamente, ¿no?, el sentido de la autonomía mediante una combinación de diferentes capacidades que tienen que, ¿no?, desarrollar en esta competencia. Ahora pasamos a la competencia número 2. La competencia número 2 es asume una vida saludable. En esta competencia, el estudiante tiene que ser consciente, tiene que reflexionar sobre su bienestar, por lo que incorpora prácticas autónomas que conllevan a una mejor calidad de vida. Esto supone que comprende la relación entre la vida saludable y el bienestar, así como la práctica de actividades físicas, ¿no?, así como que mejoren la salud, las posturas corporales, ¿no?, la alimentación saludable, la higiene personal, ¿no?, asimismo también del medio ambiente, ¿no?, en diferentes entornos socioculturales, promoviendo la prevención de diferentes enfermedades en esta vida saludable. ¿Ya? Esta competencia también igual va a movilizar mediante las capacidades para que el estudiante sea reflexivo del cuidado o crítico del cuidado de su
salud. Pasamos ahora a la competencia. A la competencia 3, interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. Esto se refiere que en la práctica de diferentes actividades físicas como juegos, deportes, actividades predeportivas, va a implicar poner en juego los recursos personales para una apropiada interacción social, inclusión y convivencia, insertándose adecuadamente en el grupo y resolviendo conflictos de manera asertiva, empática y pertinente a cada situación. De igual manera, aplica estrategias y tácticas para el logro de un objetivo en común en la práctica de las diferentes actividades físicas. Debe demostrar una actitud proactiva en la organización de eventos lúdicos y deportivos. Esto también, a su vez, va a movilizar, ¿no?, mediante las capacidades de esta competencia. De estas tres competencias, las características de las competencias deben adaptarse a la situación, ¿no? Deben definir desde la acción, debe conjunto de conocimientos y procedimientos y actitudes combinados, coordinados e integrados, ¿no? La evoluciona con la práctica desde la acción. Entonces estas competencias van a permitir también el logro del perfil del egreso. Otra definición clave en el currículo nacional es las capacidades. ¿Qué entendemos por capacidades, colegas? Sabemos muy bien que las capacidades son recursos para actuar de manera competente. En una situación determinada, el estudiante va a utilizar, ¿no?, diferentes recursos para que pueda resolver un problema determinado. En este caso, puede ser conocimientos, utiliza sus conocimientos, sus teorías, sus conceptos, sus habilidades, en este caso de talento, ¿no?, habilidades de repente que pueden ser sociales, cognitivos, motoras, actitudes, ¿no?, las actitudes que van a permitir responder, ¿no?, de acuerdo a los principios y valores. Entonces, va a permitir movilizar una serie de capacidades para que el estudiante pueda resolver un determinado, tal vez una determinada tarea motriz, un determinado problema que se le puede presentar. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la competencia interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. Tenemos dos capacidades y estas dos capacidades tienen que ser movilizadas para resolver una determinada tarea motriz. Entonces, esas son las capacidades. Cada capacidad, nosotros dentro del área de educación física, tenemos dos capacidades por cada competencia. Debemos recordar las características de las capacidades. Por ejemplo, uno de ellos es transversales, porque se van a movilizar a través de todo el currículo. Otros son evolutivos, porque se van a desarrollar constantemente, ¿no?, progresivamente se van a estar desarrollándose. Transformación, se combina y generan progresivamente otras capacidades. Esas son las características principales de las capacidades. Las capacidades en el currículo nacional que desarrollan en el área de educación física, sabemos muy bien, por ejemplo, en la competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. Tenemos dos capacidades: comprende su cuerpo y se expresa corporalmente. Al igual que en asume una vida saludable, tenemos dos capacidades. Uno de ellos es comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, postura y higiene corporal y la salud, y luego incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida. Son dos capacidades. Asimismo, también en la competencia interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. Tenemos dos capacidades: se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices y crea y aplica estrategias y tácticas de juego. Si vemos, tenemos en total 6 capacidades que se desarrollan tanto en el nivel primaria como también en el nivel secundaria.
Colegas, cuando nosotros hablamos de los estándares de aprendizaje, hay que entender que los estándares de aprendizaje son descripciones del desarrollo de la competencia en forma progresiva, ¿no?, que se puede evidenciar mediante un desempeño, ¿no? Pero los estándares de aprendizaje tienen en este caso sus características, ¿no? Es progresivo en el nivel de creciente complejidad, se da por ciclos desde el inicio hasta el fin de la educación básica, holística, descripciones son holísticas porque hacen referencia de manera articulada a las capacidades que se ponen en acción al resolver o enfrentar situaciones auténticas. Graduadas, define el nivel que se espera que pueden alcanzar todos los estudiantes al finalizar los ciclos de la educación básica. Referente evaluativo. Esto quiere decir que va a servir para que se realice una evaluación a nivel de aula o una evaluación a nivel de sistema, por ejemplo, la ES, ¿no?, o de repente otras evaluaciones a nivel nacional que se puede realizar. Entonces, colegas, los estándares de aprendizaje, pues, se van a dar, es el desarrollo de las competencias en forma por niveles que se van a lograr progresivamente por ciclos, ¿no?, o ciclos o niveles. Colegas, en los estándares de aprendizaje, en la competencia, por ejemplo, se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. Acá podemos apreciar para el nivel secundaria, ¿no?, la misma competencia, pero los desempeños tienen bastante similitud, que es progresivo. Aquí tenemos en el sexto ciclo, primero y segundo grado, que al segundo grado debe de lograr estos estándares de aprendizaje, y al concluir el quinto grado debe de pasar, ¿no?, para que pueda lograr al concluir el quinto grado. Entonces es un ejemplo del desempeño que podemos apreciar. También debemos dejar en claro, cada competencia tiene sus estándares de aprendizaje, pero esos estándares de aprendizaje están reflejados por ciclos, ¿no? Tenemos 8 siglos o nivel, en este caso del estándar de aprendizaje, por cada competencia de primaria, la competencia 1, competencia 2, competencia 3, y de secundaria también, ¿no?, igualito tenemos los estándares de aprendizaje que reflejan en este caso en 8 niveles. La otra definición clave que sustenta el perfil del egreso justamente son los desempeños. ¿Qué son los desempeños, colegas? Los desempeños son descripciones específicas respecto a los estándares de aprendizaje de las actuaciones que realiza el estudiante, ¿no? Entonces, el desempeño va a reflejar, ¿no?, en la actuación que realizan los estudiantes. Esto va a conllevar, ¿no?, el desempeño va a servir como referente el estándar de aprendizaje, ¿no?, que uno tiene que lograr. Ahora, los desempeños están establecidos por cada grado o edad en el sistema educativo. Son observables, ¿no?, tienen que ser vistos, no son exhaustivos, ilustran algunas actuaciones, ¿no? Algunos desempeños, por ejemplo, en la sociomotricidad entre primero y segundo de primaria, que corresponde al tercer ciclo. Ahí tenemos los desempeños que deben ser demostrados en la actuación de los estudiantes. Los desempeños, colegas, ya habíamos mencionado que son descripciones específicas de la actuación del estudiante. Puede ser el desempeño 1, desempeño 2, desempeño 3. Son observables en diversas situaciones y contextos. Son establecidos por grado, ¿no?, que van a ayudar en la planificación y evaluación de los aprendizajes. Entonces, nosotros podemos apreciar ahí, por ejemplo, ¿no?, respecto a los estándares de aprendizaje, ¿no?, los desempeños. Un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta en los desempeños
existen tres elementos esenciales para identificar el desempeño. La habilidad, en este caso que es participa, es una habilidad. Los conocimientos, que son actividades físicas, juegos predeportivos y populares, que son los conocimientos. Y luego el otro elemento importante es el aprendizaje. Por ejemplo, ahí dice tomando decisiones con un sentido solidario y de cooperación. Entonces hay que tener en cuenta bastante el cuidado de estos tres elementos principales en el desempeño: la habilidad, conocimiento y aprendizaje. Otro muy importante es la relación de los elementos pedagógicos. Por ejemplo, cada competencia, la competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, tiene dos capacidades. Y estas capacidades, a su vez, ¿no?, están justamente relacionados con los estándares de aprendizaje. Y a través de los estándares de aprendizaje van a reflejar los desempeños, porque a través de las actuaciones, ¿no?, de los estudiantes, actuaciones observables, podemos nosotros ubicar en qué estándar de aprendizaje corresponde un determinado desempeño del estudiante, ¿no?, o cuán cerca o cuán lejos se encuentra en el nivel esperado. Un aspecto muy importante son las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de las competencias. ¿Cómo enseñar a los estudiantes para que puedan aprender de manera competente? Es necesario, en una planificación bajo el enfoque por competencias, es necesario partir de situaciones significativas, donde se generan retos, desafíos, interés, ¿no?, para el estudiante, generar interés y disposición en el aprendizaje. Siempre tenemos que partir de saberes previos. Tenemos que generar el conflicto cognitivo, construir el nuevo conocimiento, aprender haciendo, aprender del error, ¿no?, para poder retroalimentar, mediar el progreso de un nivel de aprendizaje a otro superior. O sea, se tiene que progresivamente estar avanzando. Siempre tenemos que promover el trabajo cooperativo, promover el pensamiento complejo. Debemos tener en cuenta todo esto, ¿no?, para poder enseñar, ¿no?, por un enfoque por competencia.